Bienvenidos a Alter Ego Finanzas y otras hierbas. El día de hoy les tenemos un programa súper especial, un podcast súper interesante. Yo siempre había querido hablar del tema de la digitalización de las empresas, específicamente de las pymes, y no encontré un profesional para poder hablar de ello, sino que encontré dos. Hay una empresa que está trabajando ya en eso, se llama Books, y vamos a conversar con los socios fundadores de Books, que son Milton Solano y Arnulfo Avelar. Vamos a romper un poquito el protocolo que generalmente hacemos, en el cual ellos se presentan. En esta ocasión lo voy a hacer yo de una forma más o menos rápida, porque realmente digamos que estos tigres tienen demasiadas rayas y vamos a tratar de entrar en el ajo rápidamente. Primero, la presentación de Arnulfo Avelar, socio fundador de Books. Ha apoyado diversos proyectos financieros de mejora y automatización de procesos, planificación financiera, administración de flujo de caja, levantamiento de capital de inversionistas y bancos. Es experto en presupuestos y planificación financiera. Ha asesorado y participado en varias juntas directivas de aerolíneas, empresas industriales, retail y servicios. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Computación y un MBA de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Lideró varios cargos ejecutivos durante aproximadamente 20 años en Grupo TACA y Avianca. Como vicepresidente de tesorería en TACA, tuvo a cargo las áreas de planificación financiera, finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones, tesorería y flota. En su último cargo como vicepresidente de operaciones financieras, tuvo a cargo la integración de todos los procesos transaccionales en el Centro de Servicios Compartidos, ubicados en Bogotá y El Salvador, para más de 140 entidades operando en 26 países. Durante los últimos años ha participado en múltiples proyectos de asesoría financiera estratégica, automatización y mejora de procesos, selección de proveedores de ERP, planificación financiera, entre otros. Bienvenido, Arnulfo. Gracias. Presentamos a Milton Solano, también es socio, presidente y cofundador de Books, junto con Arnulfo. Es licenciado en Contaduría Pública. Ya tuvimos el gusto de tenerlo aquí en nuestro podcast, tratando algunos temas. Y auditoría de la Universidad José Simeón Cañas. Posee un posgrado en Administración de Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente socio consultor de Books, firma boutique de consultoría financiera y contable, donde ha liderado muchos proyectos de asesoría financiera y contable a empresas de diversos tamaños a nivel nacional, regional y a través de todo el continente americano. Ha sido asesor contable de transacciones y complejas de empresas multinacionales, consultor en estrategia financiera, en servicios compartidos, en el rediseño, optimización de procesos de negocios e implementación de nuevas tecnologías. Previo a fundar Books, fue vicepresidente de servicios compartidos del grupo de aerolíneas TACA y Avianca, basado en Costa Rica y Colombia, donde por más de 20 años estuvo a cargo de las áreas contables y cumplimiento fiscal a nivel internacional de dicho grupo. También desempeñó importantes cargos gerenciales en el área financiera en British American Tobacco y tiene además de 10 años de experiencia a nivel de auditoría externa e interna, habiendo formado parte de las firmas KPMG y PricewaterhouseCoopers. El licenciado Solano ha sido expositor en diferentes congresos internacionales, profesor de cátedras de contabilidad avanzada y asesor de tesis en la UCA. Así también fue presidente del Comité Financiero de la Cámara de Comercio y el Instituto de Auditores Internos de El Salvador. Bienvenido, Milton. Gracias, Álvaro. Como saben y como pueden ver, estamos hablando con la mera mata. Así es que aquí el que se vaya rápido de este podcast, sinceramente, la va a perder. Vamos a comenzar con Milton. Tal vez voy a hacer una pregunta para iniciar antes de la pregunta que traía original. ¿Qué es una transformación digital? La pueden contestar, pero quiero, porque tal vez iba a preguntar de choque, pero tal vez hay gente que no domina el contexto. Entonces creo que es importante partir de entender qué hablamos nosotros o qué vamos a entender nosotros cuando hablemos o digamos la frase transformación digital. Pues yo diría, Álvaro, bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación al podcast. Para nosotros es un gusto estar con ustedes.
Este tema de la transformación digital, de la digitalización, suena muchas veces para ciertas personas como algo demasiado sofisticado. Y la guerra de las galaxias, así, alguna gente le tiene miedo. Sí, exactamente. Sí. Sin embargo, yo creo que uno tiene que aterrizarlo un poco en función a decir, bueno, ¿cómo puedo yo dentro de mi empresa pequeña, dentro de mi empresa inicial, o dentro de mi pyme o una empresa grande también, aprovechar al máximo la tecnología disponible que hay hoy día? Entonces la transformación para mí pues significa eso, es de llevar de los procesos manuales normales que todos estamos acostumbrados a hacer las cosas en el día a día, a cómo aprovechar y ponerle a eso tecnología para buscar eficiencias, para buscar rentabilidad, para mejorar el servicio al cliente, etcétera. Ok, basado en esa respuesta, Milton, ¿cómo puede una empresa, digamos, identificar cómo puedo ingresar o por dónde empezar o cómo ver el inicio de ese proceso de transformación digital? Porque al final pueden ser 10 pasos, pero al menos el primero es el que más cuesta, o saber por dónde le entro. Entonces, ¿cómo una empresa podría o puede establecer esa ruta o ese inicio para empezar a trabajar en eso? Mira, es una pregunta muy clave, ¿cómo comenzar? Porque yo creo que lo primero que hay que tener claro es cuál es el objetivo que el empresario, el pequeño empresario tiene con el tema de digitalización. Y hay que tener en mente que el primer gran objetivo es cómo lograr la escalabilidad de mi negocio. ¿Para qué sirve la digitalización? Para poder crecer en el negocio, para poder ofrecer a mis clientes una mejor experiencia, un mejor producto, un mejor servicio. Entonces eso hay que tenerlo claro en la mente, de para qué quiero digitalizar. Y luego el cómo comenzar. Yo creo que es muy importante comenzar con la parte de entender cuáles son tus procesos actuales, hacer un pequeño mapeo de cómo estoy ejecutando mis procesos de negocio hoy día para luego poder ver dónde están las oportunidades de mejorar y a lo mejor esa mejora va a ser a través de tecnología. Como una tarea previa, ¿verdad? Antes de meterse a decir, porque hay muchas ofertas tecnológicas en el mercado y muchas personas o empresas se van a acercar al empresario a decir, mire, tengo este software, tengo esto, tengo lo otro. Pero antes de eso, yo creo que lo más importante es entender dónde estoy parado hoy, cómo son los procesos y luego hacer una priorización. Priorizar en función a qué, en función a aquellas cosas que me van a aumentar la rentabilidad del negocio, en función a aquellos otros procesos que van al final a convertirse en una mejora en la experiencia del cliente o aquellos procesos que van a mejorar la eficiencia operativa interna de mi empresa. Entonces, por ahí es donde yo empezaría, por el mapeo, por entender dónde estoy parado, luego priorizar. Y la otra cosa es ya empezar por hacer una planificación para que esa transformación digital sea planificada y empezar a decir, ok, basado en la priorización que yo tengo, este es por donde yo quiero empezar a hacer un pequeño diagnóstico. Voy a ver qué voy a implementar primero para ver cuándo puedo tener quick hits, las ganancias tempranas, y luego ya vienen procesos de estabilización de esa mejora tecnológica. De acuerdo. Arnulfo, bueno, primero bienvenido, primera vez que estás en el podcast, muchísimas gracias por hacerte el tiempo y poder participar y apoyarnos para poder compartir tu conocimiento con las personas que nos están viendo. ¿Qué tipo, ya Milton dejó ahí la mechita, qué tipo de diagnóstico o qué tipo de evaluación inicial o qué debe hacer una empresa como para iniciar esa ruta en el proceso de digitalización, sobre todo porque muchas veces hay distintos tipos de empresas, desde las que están, digamos, bastante arcaicas, hasta algunas que han incorporado algunos tipos de tecnología. Entonces me imagino que el proceso debe ser algo diferente, pero ¿qué tipo de diagnóstico o evaluación inicial o por dónde debe o qué debe hacer la empresa para decir, establecer ese punto de partida? Ok. Bueno, primero tal vez voy a tomar un poco lo que Milton dijo, identificar cuáles son los macroprocesos, ¿verdad? que la empresa tiene. Luego, después de identificar eso, yo lo que haría es, bueno, de estos procesos que yo tengo, que pueden ser compras, producción, venta, servicio al cliente, finanzas, podría ver, bueno,
cuáles de estos procesos son los más core o más importantes para mí, ¿verdad? Puede ser la parte de ventas o puede ser la parte de compras, dependiendo de la empresa. Y también identificaría cuál de esos procesos tiene más dolores para mi gente. A dónde tengo más dificultades, si es dificultades internas o es dificultades con los clientes, con mis proveedores. Y en base a eso haría una priorización de cuál es el proceso donde yo atacaría primero. Y una de las cosas importantes cuando uno logra identificar como esa primera área donde yo voy a tomar acción, es obviamente debe haber un proceso de selección de alguna herramienta, software para automatizar, pero algo que nosotros siempre recomendamos es arrancar con una prueba piloto. No necesitamos implementar todo el sistema de una vez en todos los procesos, en todos los canales o para todos los empleados. Podemos arrancar con un set limitado, de tal forma que la gente empiece a aprender, poder configurar la herramienta, el software a las necesidades. Y una vez hemos logrado que esa herramienta funcione como queremos, pues entonces empezamos a extenderlo al resto de la empresa, ¿verdad? Porque estos cambios tecnológicos tienden a tener a veces resistencia al cambio, no solo al interior. Muchas veces son los proveedores, los mismos clientes. Entonces hay que ir dando paso a paso estos cambios para asegurar que sea exitoso el cambio. Que permeen bien, ¿verdad? Para que pues, cada quien haga las cosas ya más convencido de por qué tiene que hacer algo, ¿verdad? Exacto. Ok, veamos, Milton, ¿qué tanto influye el tipo de industria en el enfoque que se debe tener para digitar los servicios? Digamos que nos pueden estar escuchando gente de industrias de servicios, de productos, de distintas formas. ¿Hay algún concepto a considerar en este proceso que esté relacionado con la industria y que sea importante a destacarlo? Sí, definitivamente. O sea, ejerce mucha influencia el tipo de negocio, el giro del negocio que estamos hablando o la industria, porque obviamente cada giro de negocio tiene, digamos, sus particularidades. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando, por decir algo, de un despacho de abogados, obviamente va a querer mantener todos sus contratos y sus diferentes documentos con una adecuada orden, va a querer tener alguna herramienta tecnológica que le permita poder controlar todo lo que es la documentación que ellos generan. De seguridad, ¿verdad? Seguridad, confidencialidad, accesibilidad, etcétera. Mientras que si estamos hablando, por ejemplo, de una agencia de mercadeo que quiere digitalizar, pues serán otros los intereses que ellos tienen en términos, por ejemplo, de cómo llevar el control del tiempo que sus creativos dedican a determinada cuenta o a determinada promoción, etcétera, etcétera. Y por lo tanto sus necesidades van a ser diferentes. O para una empresa, digamos, de producción que produce ciertos artículos, obviamente todo el tema del core de su negocio está enfocado en cómo producir y cómo producir con calidad y cómo controlar eso, cómo llevar un buen orden, por ejemplo, de todos los pedidos de sus clientes, cómo manejar el inventario. Entonces, en la industria tiene muchísimo que ver en cómo uno define qué tipo de digitalización es la que necesita. Ok. Arnulfo, ¿existe algún tipo de amor así, no sé cómo decirlo, de tecnología o de situación mínima tecnológica que una pyme pudiera establecer para ser competitiva en el mercado? Porque, digamos, si tengo la idea, pero entonces el experto, pero que este rollo de la digitalización se está poniendo tan yuca que el que no se meta se va a quedar. Entonces, pero existe algún mínimo, algún 7, digamos, algo raspado donde me permita a mí, pequeña empresa, ser competitivo en el mercado trabajando con ciertas condiciones, o cómo se determina eso. Mira, es un poco difícil decir que hay un mínimo. Creo que hay como ciertos basics, le llamaría yo, que las empresas deberían de tener. Voy a empezar por finanzas, contabilidad, ¿verdad? Obviamente en ese caso el basic sería un ERP, ¿verdad? Eso, por ejemplo, debería ser un basic. El problema que nosotros encontramos frecuentemente con este tipo de herramientas es que las empresas tienen un ERP, ¿verdad? Normalmente buenos ERPs,
muy completos, pero no le sacan provecho. Se implementa como lo más básico de lo básico y hay muchas funcionalidades que permitirían que el equipo financiero contable fuera más eficiente, pero no las usan. De ahí se han quedado con metodologías del pasado, de hacerlo todo en Excel, de digitar facturas por aparte. Y lo ocupan para ir a la tienda. Exacto. Entonces, eso puede, si tomamos ese como ejemplo, eso te puede estar pasando en diferentes áreas, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa que depende mucho de clientes, de buscar leads, ¿verdad? En diferentes canales, ya sea telefónicamente, en las redes sociales, a través de vendedores, un mínimo viable para mí sería un CRM básico, ¿verdad? No necesariamente algo muy complejo, pero algo básico que te permite integrar todos esos leads que llegan de diferentes canales, tenerlos en un solo repositorio, que todos los vendedores puedan ver qué es lo que está pasando, que el área de ventas pueda ver los leads y darle seguimiento. Entonces depende mucho de cada industria y vuelvo a lo que decía antes, ¿verdad? ¿Cuál es el área core de mi negocio? ¿A dónde me aprieta más el zapato? Y ahí tratar de buscar por lo menos una solución para que mi empresa sea más productiva, ¿verdad? Okay. Milton, una pregunta así, ¿quién debería liderar este proceso de transformación digital en una empresa? Mira, esa es una excelente pregunta porque normalmente allí hay uno de los principales errores que se da cuando se entra en estos procesos de digitalización o de sistematización, que es que las personas piensan que son proyectos del área de tecnología, ¿verdad? Entonces, el liderazgo de todo el tema de transformación digital tiene que venir de la alta dirección, tiene que venir ya sea del dueño del negocio o de una gerencia general, donde se involucra directamente en la planificación de lo que decía al principio, ¿verdad? Por dónde es que vamos a empezar, qué es lo que vamos a digitalizar. Obviamente, pues esta dirección se puede apoyar en expertos, ¿verdad? No necesariamente tiene que saber mucho de tecnología o de programar, ni nada de eso, pero sí tiene que estar claro de cuál es la visión, hacia dónde quiere llevar su negocio y en función a eso liderar a los equipos y hacerse asesorar por expertos, ya sea externos en la parte tecnológica o la gente interna misma que él tiene. Okay. Eso es muy importante. Arnulfo, ¿lo puede hacer una empresa sola? ¿O necesita incorporar personal externo para poder realizar adecuadamente ese proceso de transformación digital? Mira, buena pregunta. Yo creo que depende mucho de la empresa, porque hablemos de un área, por ejemplo el CRM, volvamos a ese ejemplo. Es posible que dentro de la empresa haya una persona que en su trabajo anterior implementó un CRM, usó un CRM y se volvió experto, ¿verdad? Entonces tú ya tenés una persona que sería capaz de escogerlo y probablemente de implementarlo. Pero puedes tener una situación en la cual la empresa en esa área, digamos, importante que quiere digitalizar, no tiene ningún recurso que conoce, que tiene experiencia y por lo tanto en ese caso pues conviene ir a buscar externos que le apoyen en la implementación, ¿verdad? Yo creo que es algo bien ad hoc a cada empresa, pues no podemos generalizarlo. Para cerrar este primer set, Milton, ¿cuál debería ser el rol de los líderes actuales, sobre todo cuando no tienen experiencia en este proceso de digitalización y tecnología? ¿Cómo debería ser el rol de los líderes? Ok, excelente. Como te dije antes, uno de los primeros roles es la parte de visión. Luego, el otro rol muy importante del liderazgo es el ser un promotor del cambio, porque como decíamos, creo que Arnulfo lo mencionó antes, el tema de resistencia al cambio, ¿verdad? O sea, las personas naturalmente están acostumbrados a hacer hacer las cosas de la forma que siempre las han hecho. Entonces yo creo que el rol del líder es tratar de evangelizar, de convencer a las personas de su equipo de que estos cambios que se van a llevar a cabo van a ser en beneficio tanto de la empresa como de la misma persona, porque muchas veces esta parte tecnológica viene a hacerle la vida más fácil al colaborador, ¿verdad? Entonces yo creo que esos son el de promotor, y la otra cosa es de celebrar los logros, porque obviamente hay quick hits, hay cosas que se van haciendo, que se van logrando, que tienen que ser
celebrada, ¿verdad? Con los diferentes equipos. Y otro rol muy importante que es que ser el ejemplo, ¿verdad? O sea, es usar la tecnología, porque si no de nada sirve que yo como líder digo, sí, hay que hacer esto, hay que transformarte. Hay que meterse de cabeza yo prácticamente. Ni siquiera quiero entrar a hacer la autorización que me toca hacer a mí en el sistema, ¿no? Le digo, no, fulanito, mi secretaria, hay que hacerlo. No, uno tiene que ser parte de esa transformación tecnológica, ¿verdad? Perfecto, jóvenes. Vamos a un espacio. Este tema está súper interesante. Yo siempre había querido tocarlo. Gracias a ambos por apoyar al podcast en estas condiciones. Jóvenes, vamos a un pequeño espacio y regresamos. No se desconecten para todos aquellos que todavía no se han suscrito, porque les voy a decir algo. Nos ven muchos, pero se suscriben muy pocos. O sea, sí son varios, pero nos gustaría que fueran a la pestañita aquella donde dice suscribirse y le dieran clic al botón. Se los agradeceríamos infinitamente. Vamos a un pequeño espacio y regresamos. Un espacio para que hablemos relajados pero serios. Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos a Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Estamos hablando sobre el tema de transformación digital, específicamente en las pymes. Claro, le puede aplicar a cualquier empresa, pero las pymes lo necesitan más por sus condiciones. ¿Qué tecnologías, Arnulfo, son fundamentales en este proceso? Se escucha de la nube, el ERP, CRM, la inteligencia artificial, que últimamente está de moda y todo el mundo le quiere meter inteligencia artificial a todo. Son hoy imprescindibles para que una empresa pyme sea competitiva. Y estamos hablando, digamos, como de lo mínimo que debe usar, ¿verdad? O entender, porque a veces yo no lo ocupo, pero mi cliente sí, o mi proveedor también. Entonces necesito meterme también en esta tecnología, ¿verdad? Sí, yo te diría que es sumamente importante que las pymes vayan adoptando diferentes soluciones en sus diferentes áreas. Hablábamos, por ejemplo, de un CRM, de un ERP, ¿verdad? Que son herramientas sumamente básicas, pero adicionalmente hay una cantidad de herramientas disponibles ahora que hace algunos años pues no las teníamos, que son soluciones que están disponibles en la nube. Hay una cantidad de herramientas que uno puede comprar vía suscripción, ¿verdad? En la cual rápidamente un CRM lo puede implementar, ¿verdad? Con poco apoyo de un tercero, u otras soluciones que me permitan automatizar diferentes procesos. Las mismas soluciones de Google, de Office 365, traen herramientas como SharePoint, Google Workspace, que te permiten almacenar información, compartir información entre el equipo, hacer workflows, hacer aprobaciones, en fin, hay una cantidad de herramientas ahora. Y hablando de inteligencia artificial, definitivamente creo que eso abre un espectro que no teníamos, ¿verdad? Hace un tiempo, y eso va a permitir a las personas ser mucho más productivas, ¿verdad? Porque antes tal vez nos tomaba mucho tiempo hacer una presentación de, qué sé yo, de algún nuevo producto, el resultado de un proyecto, cosa que ahora a través de estas herramientas pues rápidamente las puedo preparar, y eso en general pues nos va a ayudar a todos a ser mucho más productivos en nuestros trabajos. De acuerdo. Milton, ¿qué tanto tiempo puede llevar esto que llamamos transformación digital, digamos, medido meses, años, para que una empresa pueda entender? O sea, me imagino también que esto no es que hoy hago las cosas y mañana están, sino que
debe ser algún proceso, ahorita que Arnulfo dijo, empezar con unas áreas, después pasar a otra. ¿Cuánto tiempo podríamos estar hablando para que una pyme pueda realizar una transformación digital, llamémoslo así, exitosa o por lo menos viable, que quede en un formato competitivo en el mercado? Sí, eso va a depender mucho pues, del tamaño de la pyme, de las diferentes soluciones que se hayan seleccionado, de cuál es la tecnología que se quiere implementar. O sea, porque hay soluciones que hoy con la parte tecnológica pueden ser muy rápidamente implementables, como digamos una sección específica, una solución específica puede ser implementada en cuestión de 3 meses, vamos a decir. Pero si hablamos ya de un proceso de transformación tecnológica más integral, más completo, yo te podría decir que puede andar entre 6 meses a 24 meses aproximadamente, dependiendo, como digo, de cuánto sea esa transformación digital. Ahora, ahí lo que hay que tener cuidado es que hay que hacerlo en fases, ¿verdad? O sea, hay que ser cuidadoso en ir haciendo esa transformación de una manera por etapas, de tal forma que no se piense como en un gran proyecto que muchas veces tarda tanto que puede entorpecer las operaciones o puede frustrar al equipo, pues, ¿verdad? Claro. Entonces eso te diría más o menos 6 a 24 meses. Perfecto. Arnulfo, ¿cuáles son los principales errores que se cometen dentro de las pymes cuando hacen su primer, digamos, proceso de digitalización, cuando se meten en este rollo de digitalizar? ¿Cuáles son los principales problemas o condiciones, digamos, de dificultad que ustedes han visto en el transcurso de su experiencia? Las principales errores que nosotros vemos es primero una falta a veces de dirección, ¿verdad? Desde la alta dirección, en el sentido de que deciden hacer alguna implementación, pero como decía Milton, dejan al gerente de tecnología o dejan a algún gerente de algún área que lo haga, y esas personas están por allá solos, batallando, ¿verdad? Tratando de implementar algo que en realidad es una solución corporativa, pero están tratando ellos de implementarlo y sus gerentes peers, digamos, pues no ven ese apoyo, ¿verdad? Esa es una. El segundo es que a veces estos proyectos requieren recursos dedicados, porque son proyectos complejos que necesitan tiempo. Entonces, a la misma persona que está haciendo su día a día le dicen, vaya, ahora tú sos responsable de implementar este proyecto. Entonces, no hace bien ni su día a día, ni implementa bien el proyecto, ¿verdad? Entonces, a veces estos proyectos sí requieren dedicar por un tiempo personal 100% dedicado, tal vez, a veces no 100%, pero que su enfoque sea eso, ¿verdad? Ese es uno de los errores principales. Y otro de los errores es que a veces no buscan la asesoría correcta o tratan de hacerlo con un presupuesto tan bajo, ¿verdad? Que no contratan a las personas que realmente conocen, con las capacidades, con la experiencia, y luego a la hora de tratar de implementar se dan cuenta de que la persona que contrataron pues en realidad no sabía, y en vez de ayudarles pues les ha dejado otro problema, ¿verdad? que hay que resolver. Así que esos serían como los problemas principales que nosotros hemos visto. Okay, perfecto. Milton, ¿qué tanto riesgo real corren las empresas que no actualizan su tecnología, digamos, a lo que el mercado está exigiendo, o que lo hacen de forma desordenada, por ejemplo? Sí, mira, yo creo que para mí el principal riesgo que corren las empresas de no actualizar su tecnología es la pérdida de competitividad, pues, o sea, la pérdida de clientes, porque estamos en un mercado donde la competencia es muy fuerte. Cualquier negocio en que tú estés hay competencia, y esa competencia no está sentada. Todas las empresas, todo el empresario está siempre buscando cómo llegar a sus clientes de una forma más eficiente. Entonces, para mí, ese es como el principal riesgo. Obviamente hay una otra cantidad de riesgos operativos, como pérdida de rentabilidad, como ineficiencias, que ya son temas internos que sí son importantes, pero para mí el riesgo principal es el tema de pérdida de competitividad. Ok, Arnulfo, hoy está de moda todo lo de las redes sociales, marketing digital. ¿Cómo viene eso a entrar en este proceso de digitalización dentro de una estrategia de transformación digital más amplia, verdad? Que no solo sea eso, pero que de alguna forma sí está afectando hoy
el que no se mete en eso como que queda fuera, ¿verdad? Sí, sí, yo te diría que es un componente importante, ¿verdad? Es una herramienta básica ahora de los equipos de mercadeo y de ventas. Mucho de la parte de promoción de los productos, de los servicios, se da hoy en las redes sociales. Y en ese sentido, vuelvo al ejemplo, ¿verdad? Hay CRMs que están ya conectados a las diferentes redes sociales donde se capturan los leads, uno recibe las notificaciones, tú a través de esos CRM pues puedes generar correos, puedes generar respuestas, puedes generar chatbots, etcétera, ¿verdad? Entonces yo te diría que en este momento es súper básico, pues, ¿verdad? Es una herramienta básica, las redes sociales, para esos procesos de marketing de las empresas, y obviamente el complemento interno de cómo estás usando toda esa información para luego generar ventas a futuro. Ok. Milton, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que ven en la transformación digital en las áreas financieras y contables en El Salvador para el sector de las pymes específicamente, y cuáles son los principales retos? Digamos en la parte financiera, yo creería que el tema de la falta de la bancarización, ¿verdad? de nuestra gente, la costumbre de usar efectivo, digamos, ese es un tema, es un reto importante en el cual ahora nos estamos dando cuenta que ya en el mercado hay una cantidad de oferentes y de diferentes jugadores en el mercado que están enfocados hacia tratar de ofrecer al cliente soluciones tecnológicas como pagos a través de links, pagos a través de una cantidad de ofertas que hay de diferentes tipos de productos de algunas financieras y de algunas startups pequeñas también que están enfocados en ese negocio. Ahora, hablando de la parte contable, digamos que hay unos retos interesantes, hay unas oportunidades interesantes, como por ejemplo el uso de la inteligencia artificial a través de agentes de inteligencia artificial que puedan permitir eficientar los procesos. O sea, no solamente ya la implementación de un ERP, digamos, como uno lo ve como un todo tradicionalmente, sino que también algunas otras soluciones que permitan, por ejemplo, modernizar todo lo que es el proceso de workflows de autorizaciones, como registro de cuentas por pagar, conciliaciones bancarias, conciliaciones de otro tipo de cuentas, así como también todo lo que es el manejo de la cartera de clientes, que es la actividad de la cobranza, es algo que también hay herramientas tecnológicas que pueden ayudar a acelerar esos procesos de hacer llegar el dinero a tu compañía. Eso diría yo que son las oportunidades más importantes en nuestro país. Ok, perfecto. Arnulfo, ¿qué tipo de soporte ofrecen como Books a las pymes y a las empresas en general en proceso de transformación digital? ¿Y cuál es el rol que ustedes toman, digamos, como consultores financieros en este proceso? Bueno, tal vez volviendo a la pregunta inicial que tú me hacías, precisamente ese diagnóstico inicial, ¿verdad? De llegar a la empresa, hablar con el director ejecutivo, el gerente general, con los gerentes claves de la empresa, para primero entender los macroprocesos, ¿verdad? Cuáles son los procesos principales y entender a dónde están esos diferentes procesos, cuál es el estatus, ¿verdad? Frente a las mejores prácticas, y determinar a partir de ahí pues un roadmap, ¿verdad? De cuáles serían los procesos principales a ser digitalizados o automatizados, y definir un plan junto con la gerencia general. Eso, digamos, pudiera ser en general. En algunas ocasiones las empresas nos llaman y nos dicen, mira, yo tengo un problema en esta área específicamente y necesito que me ayudes, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues vamos específicamente a esa área, hacemos el diagnóstico y trabajamos mucho más enfocados en solucionar los problemas que hay en esa área, ¿verdad? Así que eso es la forma en que nosotros trabajamos, ¿verdad? Guiando, haciendo los planes de trabajo en conjunto con la empresa y ayudando también en la implementación. Pues nuestra metodología no solo se queda en dar una recomendación, sino que también acompañarlos a la empresa en implementar su solución, ¿verdad? Que es al final lo que todos buscan. Okay. Bueno, yo quisiera agregar tal vez a lo que Arnulfo mencionaba otras situaciones que a veces nos hemos encontrado, ¿verdad? Que clientes, por ejemplo, ya hicieron su implementación de un ERP, ya implementaron una solución tecnológica y no quedó bien, no están obteniendo los resultados que tenían. Y sus procesos, ¿por qué? Porque probablemente no hicieron todo lo que Arnulfo
tú acabas de decir, la tarea previa de procesos. Entonces nos llaman para que nosotros podamos y nosotros les ayudamos un poquito a salir adelante con todo eso, aprovechar el máximo de la tecnología y mejorando los procesos, ¿verdad? Esa es otra forma en que se pudiera también ayudar a nuestros clientes. Ok, bueno, les agradezco mucho por estar en el podcast, haber venido a compartir su conocimiento, pero les lamento decirles que no los puedo dejar ir sin que ustedes se puedan referir al público que nos está viendo, a las empresas sobre todo, cortito cada uno, alguna recomendación, alguna sugerencia, algunas condiciones, porque hay muchas empresas que todavía no están conscientes de la importancia. Hay muchas empresas que están en un concepto. ¿Qué le podrían decir, digamos, a las empresas específicamente, cada quien en un cortito, pero que den su punto de vista de recomendación o de sugerencia o de aprendizaje o de por qué es importante dar este paso hoy en día, ¿verdad? Ustedes deciden quién va primero y quién va segundo, ¿verdad? Yo les diría que se den el tiempo de escuchar a sus clientes, a sus empleados y a sus proveedores. Muchas veces cuando uno está en una posición gerencial, tan metido en su día a día, ¿verdad? En todo lo que hay que hacer, en las tareas, y no le queda tiempo poco de subir, ¿verdad? Ver qué está pasando en la empresa, ver a dónde están los dolores y escuchar muchas veces a los clientes, a nuestros mismos empleados. Podemos identificar rápidamente a dónde es que tenemos que enfocar los cañones, ¿verdad? Y buscar soluciones relativamente rápidas. Así que yo eso les diría, ¿verdad? Escuchemos un poco qué está pasando a nuestro alrededor y en base a eso pues tratemos de hacer un plan de digitalización, de transformación en base a las necesidades principales. De acuerdo, muchas gracias, Arnulfo. Yo quizás quisiera como conclusión, digamos, dejar dos cosas sobre la mesa que para mí son claves. Número uno, no tirar con escopeta. O sea, no pueden al mismo tiempo estar tratando de cubrir demasiadas áreas, porque eso lo que hace es que ahoga la organización, te consume una cantidad de recursos y la gente no hace bien ni una cosa ni otra. Entonces, un poquito tener una buena planificación de qué es lo que vas a hacer y dar el tiempo necesario para que madure cada una de las implementaciones que estás haciendo en esa transformación digital. Número uno. Y la otra cosa es no dejarse ir con el primer software o la primera solución tecnológica que te ofrezcan. O sea, hay que comparar, hay que ver qué hay en el mercado para asegurarse que realmente vas a adquirir lo que lo que necesita tu cliente, lo que va a solucionar tu problema. Porque te casas con eso. Claro, o sea, porque es una decisión de largo plazo, ¿verdad? Entonces tiene que ser muy cuidadoso esa escogencia. Perfecto, muchísimas gracias Milton, muchísimas gracias Arnulfo. Jóvenes, les hemos traído un podcast espectacular, esperamos que aprendan a todas las empresas y pequeños empresarios que nos están viendo, que puedan recibir alguna condición. Muchas gracias por habernos apoyado. Muchas gracias Álvaro. Gracias Arnulfo. Jóvenes, se cuidan y se portan bien y se portan mal, pues me avisan dónde, ¿verdad? Nos vemos.